Probadores, ayúdame a llegar a los primeros 1000 suscriptores en mi canal Trovit Cuentos y Leyendas, donde estoy subiendo historias originales y cuentos que no te podrás perder. En la descripción y comentario fijado estoy dejándote el link. Dicen los viejos que el diablo, esa figura sombría que se esconde en las pesadillas más profundas, tiene una noche en el año en que se libera de sus cadenas y vaga por el mundo de los vivos. El 24 de agosto no es solo una fecha en el calendario, sino un umbral, una grieta en la realidad que permite lo impensable se haga carne y hueso. En los pueblos costeros, en las montañas olvidadas y en los callejones oscuros de la ciudad, el 24 de agosto se siente diferente. El aire se torna espeso, como si cargara con almas condenadas, y el silencio nocturno es roto por un crujido lejano, como si algo pesado estuviera arrastrándose por el suelo. Los perros gimen, los gatos se esconden y hasta las estrellas aparecen menos brillantes, opacadas por una presencia que no pertenece a este mundo. Los que se atreven a hablar de esa noche aseguran haberlo visto. Un hombre alto, vestido de negro, con un sombrero que oculta su rostro, pero no sus ojos, ojos que brillan como carbones encendidos, que te observan con una mezcla de burla y amenaza, haciéndote sentir diminuto e indefenso. Algunos dicen que lo han escuchado susurrar sus nombres, que han sentido su aliento en la nuca, helado como la muerte misma. Las leyendas han intentado desmentirse con el paso de los años, relegadas a simples cuentos de abuelos para asustar a los más pequeños. Pero los que han sobrevivido para contarlo saben que no son meras historias. El diablo anda suelto el 24 de agosto, y la oscuridad que trae consigo no es solo una metáfora. Lo que está por venir no es una advertencia, es un recordatorio. Las siguientes experiencias confirman por qué este día está marcado con terror en la memoria de aquellos que han sentido su presencia. Así que, colócate tus auriculares y prepárate para escuchar todas estas experiencias de encuentros con el diablo el 24 de agosto. Número 1. En el pequeño pueblo, las noches de agosto se cargaban de un aire pesado, como si el mismo viento trajera consigo una advertencia. Juan, un hombre de campo, había vivido toda su vida en esa región, acostumbrado a las leyendas que circulaban entre los más viejos, pero esa noche algo en el ambiente lo inquietaba más de lo usual. Sentado en el porche de su humilde casa, observaba la luna que parecía teñida de un rojo apagado, casi sangriento. El sonido de pasos en la grava lo hizo levantar la vista. En la distancia, una figura alta y oscura se acercaba lentamente. Su andar era pausado, casi antinatural. Juan sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿Quién puede ser a esta hora?, se preguntó, sabiendo bien que nadie en su sano juicio deambularía por esos caminos al caer la noche. La figura se detuvo frente a la puerta de su casa. Aunque no podía ver su rostro, Juan sintió una presencia que lo oprimía, como si una mano invisible le apretara el pecho. Con voz temblorosa preguntó: ¿qué quiere? El extraño, envuelto en una capa negra que ondeaba suavemente con el viento, no respondió de inmediato. En lugar de eso, levantó una mano enguantada y señaló hacia el interior de la casa. Juan sintió un impulso irracional de obedecer, como si su voluntad fuera absorbida por aquella oscura figura. Sin darse cuenta, se encontró caminando hacia adentro, dejando la puerta abierta de par en par. Una vez dentro, el ambiente se volvió aún más tenso, casi irrespirable. La chimenea, que antes crepitaba alegremente, se apagó de repente, dejando la habitación en penumbra. El visitante permanecía en el umbral, sin moverse,
como si esperara algo. Juan, presa de una angustia inexplicable, intentó encender de nuevo la chimenea, pero sus manos temblaban tanto que no lograba sostener los fósforos. De pronto, sintió una brisa fría a sus espaldas y al voltear, vio que la figura había entrado en la casa y se encontraba a pocos pasos de él. ¿Quién es usted?, logró balbucear Juan, pero en lo más profundo de su ser ya conocía la respuesta. El extraño inclinó ligeramente la cabeza, dejando entrever un destello rojizo bajo la capucha. Un silencio se apoderó de la habitación. Fue entonces cuando una voz profunda, como un susurro venido de las entrañas de la tierra, rompió el silencio. Tu hora ha llegado, Juan. Sin más, la figura se desvaneció, dejando tras de sí un aroma a azufre y la sensación de que algo había sido decidido esa noche. Juan, temblando, se dejó caer en una silla, incapaz de apartar la mirada de la puerta abierta. Fuera, la luna seguía brillando, pero ahora más roja que antes. Desde entonces, nadie se atreve a salir de noche en agosto, pues saben que cuando el diablo anda suelto, no hay lugar donde esconderse. Número 2. Agosto traía consigo un calor sofocante en el pequeño pueblo. Los días parecían interminables y las noches, aunque frescas, estaban cargadas de un silencio incómodo. Luis, un joven agricultor, aprovechaba las primeras horas de la madrugada para regar sus campos, evitando el abrasador sol del día. Esa noche, sin embargo, algo en el aire lo inquietaba. Mientras llenaba un balde en el pozo, sintió que no estaba solo. Miró a su alrededor, pero no vio a nadie. Solo el sonido de los grillos rompía el silencio de la noche. Se encogió de hombros, atribuyendo su nerviosismo al cansancio, y continuó con su trabajo, pero a medida que avanzaba en la oscuridad, esa sensación de ser observado no lo abandonaba. De repente, un susurro bajo y gutural llegó a sus oídos. Luis se detuvo en seco, tratando de identificar de dónde provenía, pero el sonido parecía venir de todas partes y de ninguna a la vez. Era como si la tierra misma le hablara. Sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿Hay alguien ahí?, preguntó con voz temblorosa, gritando sobre sus talones para escudriñar la penumbra. No tuvo respuesta, solo un silencio opresivo que le hizo apretar los dientes. Pensó en regresar a su casa, pero algo lo mantenía allí, clavado en el lugar, como si sus pies estuvieran anclados al suelo. El susurro volvió, esta vez más cerca. Él sintió que le helaba la sangre. No entendía lo que decía, pero las palabras estaban cargadas de una maldad que lo hizo retroceder. Cuando finalmente encontró el valor para correr, el suelo bajo sus pies comenzó a temblar. Los árboles a su alrededor se mecían como si una tormenta se aproximara, aunque no había ni un soplo de viento. Una figura emergió entre las sombras de los árboles. Era alta, demasiado alta para ser un ser humano, y su silueta parecía deformarse con cada paso. Luis quiso gritar, pero el miedo le robó la voz. Solo pudo mirar paralizado cómo esa presencia avanzaba hacia él. Cuando estuvo a pocos metros, la figura se detuvo. Desde la oscuridad, un par de ojos rojos brillaron intensamente, clavándose en los de Luis. Sintió que su corazón se detenía por un instante, como si esas llamas lo consumieran desde dentro. Fue entonces cuando una voz grave y profunda resonó en su mente. Te he estado observando, Luis. Tu destino está sellado. Luis cayó de rodillas, incapaz de apartar la mirada de esos ojos. Todo su cuerpo temblaba incontrolablemente. La figura comenzó a desvanecerse, fusionándose con las sombras de la noche, pero antes de desaparecer por completo,
Dejó escapar una última risa, una carcajada que resonó en la cabeza de Luis mucho después que la figura se hubiera ido. Cuando la mañana finalmente llegó, Luis fue encontrado en su campo, temblando y murmurando incoherencia. Nadie pudo sacarle una palabra coherente, y aquellos que lo vieron juraron que su mirada nunca volvió a ser la misma. Desde entonces, evitaban los campos de noche, sabiendo que en agosto algo más que el calor acechaba en la oscuridad. Número 3. El viejo caserón de los Vázquez había estado abandonado por años. Sus ventanas rotas y puertas desvencijadas eran testigos de la decadencia que había sufrido desde la muerte de su último propietario. Pero en la víspera de agosto, un rumor comenzó a circular en el pueblo. Alguien había visto luces en su interior. Ana, siempre curiosa y con un interés por lo paranormal, no pudo resistir la tentación de investigar. Esa noche, acompañada solo por su linterna y un coraje temerario, se dirigió al caserón. La luna apenas iluminaba el sendero, y cada paso que daba parecía resonar en la inmensidad del silencio nocturno. Al llegar, se detuvo frente a la puerta principal, que crujió al abrirse con un empujón suave. El interior del caserón estaba lleno de polvo y telaraña, con muebles cubiertos por sábanas viejas que parecían fantasmas atrapados en el tiempo. Ana encendió su linterna y comenzó a explorar. El eco de sus pasos resonaba en los pasillos vacíos. En el fondo del corredor encontró una puerta entreabierta. Al empujarla, sus ojos se posaron en un gran espejo de cuerpo entero. Estaba sucio, con manchas oscuras en su superficie, pero lo suficientemente claro para reflejar la habitación. Ana se acercó, fascinada, y vio su reflejo parpadear en la tenue luz de la linterna. De repente, notó algo bastante extraño. En el reflejo, detrás de ella, una figura oscura se materializaba. Se volteó rápidamente, pero la habitación estaba vacía. Su corazón latía con fuerza, y cuando miró de nuevo al espejo, la figura seguía ahí, más definida. Era alta y delgada, con ojos que brillaban como brasas. Ana retrocedió asustada, pero no pudo apartar la vista del espejo. La figura dio un paso hacia ella en el reflejo, aunque no había ningún movimiento en la habitación real. La respiración de Ana se hizo más rápida y sintió el frío recorrer su columna. ¿Quién eres?, susurró. Su voz apenas era como un murmullo. No esperaba respuesta, pero una risa baja resonó en su mente, helando su sangre. El reflejo comenzó a cambiar. La figura oscura se acercaba más y más, hasta que ocupó todo el espejo. Ana intentó moverse, pero sus pies parecían pegados al suelo. La figura levantó una mano y la presionó contra la superficie del espejo, como si intentara atravesarlo. Desesperada, Ana gritó y soltó la linterna, y rodó por el suelo apagándose. El espejo se oscureció por completo y la figura desapareció. Con el corazón desbocado, Ana encendió la linterna de nuevo y miró hacia el espejo, pero ya no había nada, solo su reflejo, pálido y asustado, la observaba desde el otro lado. Sin embargo, algo dentro de ella le decía que no estaba sola, que esa figura aún estaba cerca, acechando, esperando. Ana corrió fuera del caserón sin mirar atrás. No pudo dormir esa noche, atormentada por la idea de que la figura la había seguido, y aunque nunca volvió a ver al ser del espejo, siempre sintió su presencia, especialmente en las noches del 24 de agosto, cuando el viento susurra en su ventana. Número 4. En la comunidad de La Prisa
Había un mito que todos los niños crecían escuchando: el hombre de negro. Decían que en agosto, cuando el calor era insoportable y la tierra agrietada, este misterioso aparecía en los caminos polvorientos, buscando a aquellos con corazones impuros. Raúl, un joven temerario que siempre había desafiado las leyendas, no creía en cuentos de viejas. Una noche, después de una jornada agotadora en el campo, decidió caminar hasta el pozo del pueblo para refrescarse. La luna estaba alta y el calor sofocante del día había dado paso a una noche calurosa y húmeda. El camino al pozo era largo y solitario, bordeado por árboles que susurraban con el viento. A medida que avanzaba, Raúl sintió una extraña presencia, como si alguien lo siguiera de cerca, pero al girarse, no vio nada más que sombras alargadas por la luz de la luna. Siguió caminando, pero el aire se tornó pesado, casi irrespirable. El sonido de pasos detrás de él lo hizo detenerse de golpe. El sudor le caía por la frente, y aunque su instinto le decía que corriera, su orgullo le impidió hacerlo. Decidido a enfrentar lo que fuera que lo acechaba, se volteó bruscamente, y ahí estaba, a pocos metros de él, un hombre alto, vestido completamente de negro, con un sombrero de ala ancha que ocultaba su rostro. Raúl sintió que su corazón se detenía por un instante. El hombre no se movía, solo lo observaba desde la penumbra, como si esperara algo. ¿Quién eres?, preguntó Raúl, tratando de sonar desafiante, pero su voz temblaba. El hombre en negro no respondió, solo inclinó ligeramente la cabeza como si lo estuviera evaluando. Raúl sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. Algo en la forma en que lo miraba le decía que este no era un hombre común. Sin pensarlo dos veces, Raúl dio un paso atrás, dispuesto a huir, pero el hombre de negro levantó una mano y Raúl sintió que sus pies se quedaban pegados en el suelo, como si una fuerza invisible lo hubiera atrapado. Intentó moverse, pero su cuerpo no respondía. El miedo comenzó a apoderarse de él y un sudor frío corría por su espalda. El hombre de negro avanzó lentamente. Cada paso resonaba en la noche. A medida que se acercaba, Raúl pudo ver más detalles de su figura. La ropa era anticuada, casi de otro siglo, y parecía absorber la luz de la luna. Cuando estuvo a escasos centímetros, Raúl pudo finalmente ver su rostro, o lo que debería haber sido su rostro. Donde deberían haber estado los ojos, la nariz y la boca, solo había una oscuridad insondable, una negrura que parecía extenderse más allá de la figura misma. Raúl sintió que su mente era arrastrada hacia ese vacío, como si su propia existencia estuviera siendo devorada por esa ausencia de rasgos. El hombre de negro levantó una mano y en ese instante Raúl sintió un dolor intenso en el pecho, como si algo lo apretara por dentro. Intentó gritar, pero su voz se quedó atrapada en su garganta. Sus ojos se llenaron de lágrimas y su visión comenzó a oscurecerse. En su último momento de lucidez, Raúl vio cómo el hombre de negro se inclinaba hacia él, como si fuera a decirle algo al oído, pero en lugar de palabras, todo lo que escuchó fue un sonido bajo y retumbante, como el rugido de una tormenta lejana. Luego todo se desvaneció. A la mañana siguiente encontraron a Raúl junto al camino, inconsciente y con el rostro pálido. Nunca volvió a ser el mismo. No hablaba, no comía, y sus ojos, esos ojos siempre llenos de vida, estaban vacíos, como si su misma alma hubiera sido arrancada. Algunos decían que había visto algo que ningún ser humano debería de ver, algo que lo había dejado marcado para siempre. Y aunque nadie más en el pueblo vio al hombre de negro,
Todos sabían que en agosto, cuando el calor se volvía insoportable y la noche se llenaba de sombras y oscuridad, era mejor quedarse en casa, porque el hombre negro podía estar esperando en cualquier camino solitario. Número 5. La pequeña iglesia en las afueras de nuestro pueblo había sido durante años un refugio para las almas perdidas. Construida sobre una colina, su campanario se alzaba imponente, visible desde cualquier rincón del pueblo. Pero con el tiempo la iglesia fue quedando en el olvido y el párroco, un anciano llamado Padre Matías, era su único habitante. Padre Matías era conocido por su devoción y por ser un hombre de pocas palabras. En agosto, el calor era tan insoportable que incluso las misas matutinas se volvieron asperantes y la congregación dejó de asistir. Aún así, el padre Matías mantenía encendida la vela del altar, una llama tenue que, según él, simboliza la fe que aún quedaba en el pueblo. Una noche, mientras rezaba en soledad, una brisa helada entró por las puertas de la iglesia, apagando la vela. Extrañado, el sacerdote intentó encenderla de nuevo, pero la llama se rehusaba a prender. En ese momento, sintió una presencia detrás de él, algo que lo observaba con atención. Volvió lentamente y lo que vio lo dejó sin aliento. En la entrada de la iglesia, una figura alta y oscura se perfilaba contra la penumbra. Sus ojos eran dos brasas encendidas que brillaban con una intensidad sobrenatural. El padre Matías hizo la señal de la cruz y con voz temblorosa preguntó quién era. La figura avanzó hacia él y a cada paso el aire a su alrededor se volvía más denso, más pesado. El padre Matías sintió una presión en el pecho, como si el peso de sus años y pecados lo aplastara de repente. Su mente le gritaba que huyera, pero sus piernas no respondían. Cuando la figura estuvo a solo un par de metros de él, el padre Matías cayó de rodillas, incapaz de soportar la presencia que se avecinaba hacia él. Fue entonces cuando escuchó una voz en su mente, una voz profunda y antigua que parecía provenir de las profundidades mismas del abismo. Tu fe ha sido puesta a prueba. Padre, te has fallado. La luz se ha extinguido y con ella la última esperanza de este lugar. Palabras resonaron en la mente del sacerdote, llenándole de un terror indescriptible. Intentó rezar, pero las palabras se enredaban en su lengua. La figura alzó una mano y señaló la vela apagada, que comenzó a arder de nuevo, pero esta vez con una llama negra que absorbía la luz en lugar de emitirla. El padre Matías sintió cómo su vida se desvanecía junto con la luz de la vela. Sus fuerzas lo abandonaron y su cuerpo cayó al suelo, frío como la piedra. La figura oscura se inclinó sobre él y en un último susurro, el padre Matías escuchó las palabras que sellarían su destino. Su fe ha sido devorada por la oscuridad. A la mañana siguiente, cuando los aldeanos finalmente subieron a la colina, encontraron la iglesia vacía. La vela seguía encendida, pero su llama negra proyectaba sombras que se extendían por las paredes como serpientes. El cuerpo del padre Matías yacía frente al altar, con los ojos abiertos, fijos en el techo, y una expresión de absoluto terror en su rostro. Desde entonces, la iglesia fue evitada por todos. Nadie se atrevía a subir la colina, y cuando la noche caía, una luz negra podía verse brillar en lo alto, un recordatorio de que la fe se había extinguido en nuestro pequeño pueblo. Número 6.
En un rincón olvidado del pueblo había una casa que todos evitaban. Las ventanas estaban rotas, la puerta colgaba de su bisagra y la vegetación había reclamado el jardín hace tiempo. Los niños decían que la casa estaba maldita y los adultos, aunque reacios a admitirlo, también la evitaban. Se decía que en agosto, junto antes del 24, la casa cobraba vida. Sara, una joven intrépida, siempre había tenido curiosidad por la casa. Las historias que se contaban sobre ella la intrigaban, y una tarde decidió que era hora de descubrir la verdad por sí misma. Con una linterna en mano y el corazón latiendo con fuerza, se acercó a la entrada. El aire alrededor de la casa era pesado, como si la misma estructura exudara una energía opresiva. Al cruzar el umbral, sintió un escalofrío recorrer su espalda. Las paredes estaban cubiertas de moho y el suelo crujía bajo sus pies. Pero lo que más le llamó la atención fue el silencio absoluto, un silencio que parecía absorber todos los sonidos. Avanzó por el pasillo, iluminando su camino con la linterna. El paso parecía resonar en la oscuridad, como si la casa misma estuviera despertando de un largo sueño. Al llegar a la sala principal, notó un gran espejo cubierto por una sábana polvorienta. Sin pensarlo mucho, Sara tiró de la tela, dejando al descubierto el espejo. Al principio solo vio su reflejo pálido y nervioso, pero entonces algo cambió. La imagen en el espejo comenzó a distorsionarse y una sombra apareció detrás de ella. Sara se volteó rápidamente, pero no había nadie. Miró de nuevo al espejo y la sombra estaba más cerca, alargando un brazo hacia ella. El pánico se apoderó de Sara, quien intentó retroceder, pero sus pies no respondían. Sentía como si el suelo la sujetara, impidiéndole moverse. La sombra en el espejo se definió más, revelando un rostro deforme, con ojos que brillaban con un fuego interno. Sara intentó gritar, pero su voz se ahogó en su garganta. La figura del espejo comenzó a salir del marco, como si quisiera cruzar al mundo real. Sara finalmente logró moverse y corrió hacia la puerta, pero al llegar, la encontró cerrada, como si nunca hubiera estado abierta. Desesperada, miró alrededor, buscando una salida. Fue entonces cuando escuchó una risa baja que parecía venir de todas partes. La figura del espejo ahora estaba en la habitación, acercándose lentamente. Sara sintió que sus fuerzas la abandonaban y se desplomó en el suelo, rezando para que todo fuera un mal sueño. Pero la figura seguía avanzando, y cuando estuvo lo suficientemente cerca, Sara pudo ver el odio en sus ojos. Era una entidad antigua, una maldad pura que se alimentaba del miedo. La figura se inclinó sobre ella y le dijo que Sara nunca pudo entender esas palabras, pero resonaron en su mente como algo maligno. El último pensamiento de Sara antes de perder el conocimiento fue que nunca debió haber entrado en esa casa. La oscuridad la envolvió y la risa maligna continuó resonando en sus oídos hasta que todo se desvaneció en una negrura total. Cuando los vecinos notaron que Sara no había regresado, se organizaron para buscarla. Sabían que su curiosidad la había llevado a la casa maldita, así que se armaron de valor y se dirigieron hacia allá. Al llegar, encontraron la puerta entreabierta y un silencio sepulcral dentro. Entraron con cautela, llamando a Sara, pero no hubo respuesta. Fue uno de los hombres quien la encontró en la sala principal, desmayada frente al espejo. Cuando la despertaron, estaba en estado de shock, incapaz de hablar o moverse. La llevaron de vuelta al pueblo, pero nunca volvió a ser la misma. Los médicos dijeron que Sara había sufrido un colapso nervioso, pero los ancianos del pueblo sabían que había algo más. Aquella casa había reclamado otra víctima,
y a partir de ese día nadie volvió a acercarse a ella. El espejo fue cubierto nuevamente con la sábana y la casa quedó sellada, con un recuerdo siniestro de lo que puede ocurrir cuando uno desafía las advertencias antiguas. Los años pasaron y la historia de Sara se convirtió en una leyenda más del pueblo, pero aquellos que recordaban la verdad sabían que la casa seguía ahí, esperando al próximo curioso que se atreviera a desafiar sus oscuros secretos. Trovadores, si quieren escuchar más experiencias aterradoras sobre el 24 de agosto y la leyenda sobre que el diablo anda suelto, recuerda suscribirte a este canal y activar la campanita de notificaciones. Antes de que termine este mes, estaremos entregándote una segunda parte de 30 minutos de experiencia con este suceso. Feliz noche, trovadores, amantes de cuentos de terror.